Gilberto Santa Rosa. Dominicano. Es un gran Gilberto. dominico puertorriqueño. Porque No, le está- Su cédula no se manda. Es un profesional. Yo he ido solo como a 2 conciertos de... Es un profesional. buenísimo, el caballero de la salsa. Un profesional ahí. Caballero de la salsa. Estaba en uno que le pidieron una canción de esa vieja y le dice, pero ¿tú crees que yo la voy a memorizar toda? Yo ni me acuerdo de esa. Claro, demasiado. Señores, buenos días. 43 días para terminar el año según mis cálculos. Anoche estuve en los premios de la Fundación Corripio. No sé, Catherine, si tú vas a decir de eso. Sí, sí. Ah, pues está bien, te lo voy a dejar a ti. No, pero adelante. No, dale para allá. Hay una noticia que preparó nuestra compañera Bueno, para que la viéramos en la totalidad. Hablamos de ahí. Mucha gente buena. Un saludo a toda la gente que nos quiere. A la buena nada más, a la gente mala no. Mucha gente. ¿Cómo tú lo identificas? A lo bueno. Lo bueno nada más. Mire, el FMI tiró una nota, no es el informe, porque no era el informe anoche. Las líneas generales de la economía están muy bien, la perspectiva para el 26 están muy bien, y yo creo que vamos bien en lo fundamental de este país, como yo decía anoche. Claro, que la reforma fiscal, que el sector eléctrico. Me llamó la atención que el FMI dice, hay una notica al pie de página. Al final casi. No, al principio el número 2 y después al pie de página dice el FMI que los resultados no se van a publicar de la visita. Que lo van a considerar. No, lo que pasa es que dice que el convenio constitutivo establece que la publicación es voluntaria y requiere el consentimiento del país miembro. República Dominicana le dijo, aguanta, no lo publique. Eso me intriga, ¿verdad? ¿Qué datico había que República Dominicana dijo que no se publique? Entonces no se publicó. Tal vez más adelante, tal vez después. Me dicen que eso ha ocurrido en otras ocasiones, pero exactamente no publicaron los resultados porque el gobierno dominicano le pidió, amparándose en el mismo convenio constitutivo, que no lo publicara. Ahí está, y por eso es que hay que leer los documentos completos, incluyendo esa letrica chiquita y la pie de página, que es número 2, y este 2 que está comenzando. Déjame buscar atrás al final, un pie de página. Busco al 2, pero va bien en lo fundamental. Par de cosas, rápidamente. Hay un trabajo de la periodista Ogla Enesia Pérez en el Caribe. Bueno, eso es buen periodismo. Dice Ogla que después que se cayó el techo del YC, aparecieron más de 20 propuestas de políticos, del CODIA, de instituciones, de expertos en todo que hay en este país sobre el asunto de regular e inspeccionar las edificaciones, pero que ese tema desapareció. No se ha vuelto a hablar más de eso. Este país sufre de eso, de expertos en todo. Ella fue a la Cámara de Diputados, hay una comisión, le dijo al encargado de comisión, ¿cuántos proyectos hay? Resoluciones 20. ¿Y qué está? Estamos consolidándolo. A ver si hacemos uno solo. No, el último fue el anteproyecto que sometió el MIBET, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que lo hizo el 15 de octubre y que se le entregó al Senado de la República. Ese anteproyecto de ley todavía no ha sido conocido y hay que decir que ya está el documento. Nosotros hemos tenido acceso a eso. Voy a compartirlo contigo para que veamos algo de esa posible regulación, pero la verdad es que el Senado de la República aún está asando batata ahí. Posible. El impacto de la tragedia del YC pasó. También el interés de regular. Interesante trabajo de investigación de Ogla. Yo felicito ese tipo de periodismo que lo hace a veces periodista motu propio. Y te sorprende a ti como jefe. Mire, don jefe, está ahí. Pero aquí se acostumbra a eso. Pasa una cosa, se arma una opinadera y todo queda en nada. Señores, la Cámara de Representantes, como yo decía, superó las expectativas. Yo decía, van a aparecer más votos. De 428 representantes o diputados, 427 votaron a favor de que se publicara. Solo uno, un diputado por Luisiana, que tiene su razón. Él dice, yo no lo voy a apoyar porque eso va a exponer mucho a las víctimas y a sus familiares. Pero masiva aprobación. Lo llevaron al Senado y como lo aprobaron 427 de 428 posibles, el Senado le puso un sello. No, eso no hay que discutirlo. Aprobado por el Senado. Tenga don Trump ahí. Una derrota pavorosa para Donald Trump, porque tenían varias semanas
oponiéndose. Y la división que yo hablaba ayer del MAGA, de la base social, era que le decían y le ponían a la secretaria de Justicia en la campaña electoral diciendo eso hay que publicarlo en sus papeles. Acá Pastel, el del FBI, diciendo eso hay que publicarlo. Entonces ahora le publicaban que ellos decían que no debieran publicarse por delicadeza. Y Trump que decía que no debiera publicarse, que era un plan de los demócratas para opacar sus grandes logros, 8 grandes logros, dice Trump, que ha tenido. Ahí se le aprobó este asunto. Se engrandecen mucha gente, varias de ellas, yo mencioné a Marjorie Taylor Greene, que la llaman a la Casa Blanca, la sentaron ahí y dijo, no, yo voy a firmar que eso se publique, porque eso fue lo que ustedes prometieron, lo de Georgia. No faltó el voto de Adelita Grijalva, si Adelita, me enteré mucho de cómo se llama mucha mexicana Adela. Eso está ligado a la revolución mexicana. Adela Velarde, una jovencita niña de 15 años, se integró a la revolución y es un ejemplo de la mujer luchadora. Respetando la distancia y los contextos, una Juana Saltitopa. Exacto. Por eso se llama mucha Adelita. Y está la canción, si Adelita se fuera con otro. Bien que se aprobara. Lamentable porque esto es una historia terrible, terrible. Mencionaba con Catherine en estos días a Virginia Giuffre, que se suicidó ahora en abril pasado, que fue de la primera que dio la cara y la primera que señaló al príncipe Andrés. Ahí ese príncipe. Dice usted me ex príncipe. Mira Adelita ahí. Caramba. Voy a volver a mi tiempo de la ranchera mexicana y esa vaquerada. Y Virginia Giuffre, que se suicidó en abril. El príncipe decía, yo, un príncipe. Ella dijo, mira una foto mía con usted ahí. Yo escribió su memoria. Sí. Incluso ahora, dijo un hermano de ella estaría tan orgullosa. Él ya no es solamente Andrés, él es solamente Andrés, ya no es un príncipe. Así es. Porque le tuvieron que quitar hace un par de semanas toda la cosa. El rey lo quitó. Sí, hay barbaridades en esos expedientes. Bueno, el Trump no está acusado de nada, pero ahí está. Finalizo diciendo lo que son los relatos, la narrativa. La DNCD sigue insistiendo y que tercera operación Lanza del Sur. Entonces yo digo, señores, pero alguien nos está cogiendo de tonto. El jueves pasado, que estábamos a 13, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, dijo, Trump aprobó una de las opciones, esa que se llama Lanza del Sur. El jueves, que es una cosa, como yo decía, que va a ser una tecnología autónoma y es de una compañía en específico. Del jueves aquí ellos deben estar instalándola todavía o firmando los contratos. Pero ya el sábado decía la DNCD que con la DEA y el operativo Lanza del Sur, alguien está mintiendo ahí. Ojalá que no comience. Bueno, déjeme dejarlo así. Lo que yo quiero instalar es que nosotros nos llevamos de muchas narrativas. Ahí salió el New York Times ayer. Fuente de la Casa Blanca dice que Maduro le pidió a Trump que lo dejara 2 años y que fuente. Y New York Times, a veces, no señores, ¿qué tanto? Eso puede ser verdad, puede ser mentira. Se sabe sí que hay una carta que le dio Maduro, el gobierno venezolano, a Trump, y lo que se ha dicho de eso, que le dice, mire, te vamos a dar aquí, 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 coge allí, reparte aquí. Pero nos instalan ese tipo de narrativa y nos ponen a hablar de muchísimas cuestiones. Yo lo que sé de eso, de la Lanza del Sur, que el jueves, Pete Hegseth en su cuenta y a los periodistas dijo, el presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo. No dio detalles concretos sobre el operativo Lanza del Sur, aunque afirmó que será coordinado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur. No dio detalles, pero todo el mundo dice que la propuesta de Lanza del Sur tiene fecha 25 de enero, que es lo que dice que se estaba barajando con eso. Buenos días, que ya me están diciendo que estoy hablando mucho. Buenos días. Buenos días, Nelson, Catherine, Yanessi, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy miércoles 19 de noviembre, fecha en que mataron a Mon Nelson, en el paseo de Guivia. Lo mató el general Luis Tejera, que por entonces tenía 24 años de edad. Ahí, pues, eso dio al traste con la estabilidad, la precaria estabilidad que tenía la República Dominicana en ese momento, en 1911, generando un periodo de turbulencia política que en 3 años llegó a tener más de 5 presidentes y que al final
nos llevó a la primera ocupación militar de los Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia del desorden que se generó a partir de la muerte de Mon un día como hoy. Ahí, Nelson, Donald Trump ayer en la Casa Blanca, refiriéndose a la maleducación de una periodista en preguntarle a Mohammed bin Salman por el tema de Khashoggi, del periodista, que eso era una descortesía de ella, que si ella no había cogido clase de ética periodística por preguntarle sobre una persona que mataron, que picaron en pedazos y que dentro de una embajada en Turquía. Y el presidente Trump, tratando un poco de sortear la ola, dijo que esas son cosas que pasan. Bueno, cosas que pasan. Que se preparen, bici, que le van a quitar la acreditación para la Casa Blanca. Sí. Pero él recibió la semana pasada el de Siria, también, que era representante de Al-Sharaa, creo que le llaman. Por eso, representante de Al-Qaeda, que Estados Unidos daba $10 millones por la cabeza de ese. Y dice que él se fusilaba y hasta decapitaba gente y andaba con saco y corbata. Y bien que le quedaba el saco. Sí, y dice Trump, esas son todo cosas, el mundo tiene derecho a reivindicarse. Pero bueno, esas son cosas del pasado. Y la teoría de la reivindicación aplicará para el señor Barbecue en su momento. Anota esa, cuando tuve Barbecue en la Casa Blanca, al hombre fuerte, aplicando la teoría de Andy Dawaje de Haití. Según Rolando Espinal, es el próximo presidente. Bueno, ¿Cuál es la teoría? ¿Qué dice? Andy escribió una vez diciendo que Haití necesitaba un hombre fuerte para un dictador. Haití necesita un dictador. No, y Rolando No es por nada, pero Haití necesita un dictador. Bueno, pero lo que sí necesitamos, pasando ya a la página de lo internacional, es simplemente felicitar a la Fundación Corripio. El día de ayer lo haremos todo aquí por la entrega de los premios de la Fundación. El día de ayer a 5 galardonados. Y bueno, cada uno en sus respectivas áreas, el doctor Mito Ranguevara en el área jurídica, el doctor Jairo Severino, periodismo económico, Jorge Gerardo Marte en medicina, Edmundo Poy en danza contemporánea y el CAIT, el Centro de Atención Integral a la Discapacidad como institución, pues cada uno ha hecho su aporte a la construcción de una sociedad mucho mejor en la República Dominicana, mucho más justa. Felicitamos a los galardonados y también a la Fundación Corripio por de manera sostenida realizar este esfuerzo a lo largo de los años para poder enaltecer y poner en su justo lugar a las personas que son y que constituyen un referente y un ejemplo actual y futuro en la República Dominicana. Felicidades por eso. Como felicidades debería también pues congratularse, como tú decías, Nelson, el gobierno. Yo creo que yo leí el documento del FMI, lo poco que salió, las 3 páginas más el cuadro, la 4ª página de cuadro, y la verdad es que bueno, dice lo que siempre dice, porque yo creo, cuando el FMI en los últimos 30 años hizo, salvo en la crisis del 2003, pero no dejó de decir que hay que hacer las reformas que hay que hacer, que las situaciones, los fundamentos de la economía están sólidos, que el crecimiento, que la inflación, pero señaló 2 aspectos, uno que tú siempre has dicho, Catherine, que es el de los recursos, el del tema de la aleatoriedad y el riesgo potencial de los fenómenos naturales que se siguen celebrando, así que cada año nos da un fuetazo que nos cuesta 10, 12, 15 mil millones, entonces eso hay que provisionarlo, y eso sin contar que algún día pase algo peor como le pasó a Jamaica. Entonces, ojo con eso, el gobierno, felicidades al gobierno por eso, pero que no se aplauda tanto, porque también dice el mismo reconocimiento, dice la receta de las cosas que hay que hacer, y con esa aplaudimos lo primero, pero lo segundo nunca lo hacemos. Cuidado ahí, ojo con eso, pero felicidades, como felicidades también a la Universidad APEC, que el día de ayer dio un doctorado honoris causa a la doctora Irene Vallejo, intelectual española, que hizo un libro hace 4 o 5 años que yo lo leí, que se llama El infinito en un junco. Y no por eso, no por el libro, evidentemente, sino por su trayectoria literaria, novelista, historiadora y filóloga. Pero este libro es un libro que refleja toda la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad es la historia del saber, y la historia del saber está concentrada en el ansia de poder plasmar en el papel las cosas. La historia de la literatura, la historia del papel, la historia del escribir y del leer está en ese libro. Un gran viaje al pasado y una proyección hacia el futuro. Felicidades a la doctora Vallejo por ese reconocimiento y a PEC por enaltecer eso también. Sí, no quería decirte, hay una entrevista que le hizo Quiñones a ella en el Caribe, y yo saqué una cita que dice: leer mucho y hablar menos. Exacto. A propósito, yo dije ahorita que estaba hablando mucho, y que tú dices que... Sí. Y finalmente,
tómenle nota no solo al trabajo, sino los anuncios que reflejan ese trabajo que está haciendo la DIDA, la Dirección de Defensa de los Afiliados y la Seguridad Social, quien el día de ayer hizo una serie de publicaciones, pero las publicaciones es la concreción de un trabajo que está haciendo su director, Elías Baey, donde nada más informó ayer al país que 26.667 personas tienen pensiones aprobadas por el Poder Ejecutivo y que aún no reciben los beneficios porque ni siquiera están cuadradas y habilitadas como tal. Dele seguimiento a la DIDA, al trabajo que está haciendo, y vaya a la página web o vaya a las redes sociales de la DIDA, vaya a su Instagram, vaya a su Facebook, vaya a su Twitter, porque ahí están las informaciones y la guía que le va a decir a usted qué tiene que hacer para darle seguimiento. No solamente en este caso que está señalando la DIDA, sino en otros casos que ha señalado en los últimos meses de personas que le tocan pensión por familiares fallecidos y de miles de millones que están ahí guardados en cuentas que no están siendo utilizadas por sus beneficiarios. Dele seguimiento a eso, a las publicaciones que está dando la DIDA al respecto, y felicidades a esa institución porque democratiza y permite el acceso a información a personas vulnerables que por X y por Y no la tienen y sus derechos están ahí, pero no lo pueden ejercer. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días, Nelson. Buen día también para Yanesi y para toda la audiencia de Despierta con CDN. Amigos, ya ustedes han hecho parte de la mención que le corresponde a los galardonados ayer por la Fundación Corripio. Quería, antes de comenzar con la parte del contenido del programa, sí ver el detalle, que nos tomáramos este pequeño momentico. Yo sé que Yanesi también tiene algunos comentarios que hacer sobre ese particular, pero veamos en un reporte de nuestra compañera Yanela Pimentel los detalles que estuvieron pues en esta ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Nacional y que a nosotros como parte del equipo de Multimedios del Caribe nos alegra mucho y agradecemos además la invitación que amablemente nos hiciera don Milton Ray Guevara, un gran amigo de esta casa y un hombre que definitivamente hace que uno se sienta orgulloso de compartir, yo digo ya gentilicio, uno que ya se siente orgulloso de compartir su vida, sus ideas. Vamos a ver el reporte de Yanela. Fue reconocido el centro de atención. Los galardonados abarcan diversas categorías y fueron evaluados por jurados especializados en cada área. Además de la categoría de Derecho Constitucional, Ciencias Sociales y Políticas, en la que fue reconocido el jurista Milton Ray Guevara, también fueron galardonados Jorge Gerardo Marte por su aporte a la ciencia y a la salud del país, mientras que en el renglón de arte se resaltó el trabajo de Edmundo Poy y en el de comunicación al periodista de economía José Jairón Severino. Asimismo, como institución que brinda un servicio de calidad a niños con diferentes deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, fue reconocido el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Buscamos destacar la labor y la trayectoria de personalidades e instituciones que, con su trabajo en las áreas de su especialidad, contribuyen a engrandecer el patrimonio intelectual, artístico y científico de la nación. Durante su discurso de agradecimiento, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, resaltó la importancia de los valores patrios. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. No me cansaré de repetir, queridos amigos. Dios es el soporte de la patria y de la libertad. Y si Dios es eterno, la República Dominicana lo será por siempre. Cada galardonado recibió una estatuilla conmemorativa, un diploma de reconocimiento y una dotación de $1 millón como tributo a su contribución al desarrollo social y cultural del país. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, ahí veían ustedes los detalles. Creo que valía la pena que tuviésemos también, aunque sea una pinceladita de ese discurso de don Milton Ray Guevara, que siempre tiene una claridad
para hablar de derechos, para hablar de los principios fundamentales en los que se sostiene la República Dominicana, la patria, como él bien señala, y que no deja de mencionar a Dios en una y otra oportunidad. Don Milton tiene reflexiones interesantísimas sobre el tema de la espiritualidad, vinculada incluso a esa forma de ser del dominicano. Un abrazo para él, un abrazo para su familia. Sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, brevemente, Federico, tú lo mencionabas y Nelson también, y probablemente lo mencionemos un poquitico más adelante. Creo que los rasgos son similares a lo que hemos visto en otras ocasiones. El fondo parece tener confianza en las medidas que va a impulsar el gobierno nacional o que ya está impulsando para tratar de salir de este año malísimo que hemos tenido en República Dominicana, esa contracción económica que definitivamente se ve en los números, y insiste el fondo en esto. Si ustedes no quieren escuchar, no escuchen, pero lo hemos mencionado, altísima vulnerabilidad de la República Dominicana ante desastres naturales, y piden que se adopte un enfoque integral, que se dejen de estar poniendo pañitos de agua tibia, porque sigue siendo un problema latente, un riesgo mayor para la República Dominicana. Hay nueva incautación, Nelson, al sur de la República Dominicana, 171 paquetes de presunta cocaína. Con esto ya sumarían casi 1,5 toneladas de droga transportada en lanchas rápidas desde el continente suramericano. Fuentes, por ejemplo, que le revelaron al periódico El Día, insisten en que estas narcolanchas están llegando, por lo menos una de ellas, desde La Guajira, frontera entre Venezuela y Colombia, lugar de asentamiento común para los carteles del narcotráfico. Yanesi, buen día. Buenos días, Catherine. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ver una nueva luz del día, y a ustedes porque también nos permiten iniciar la jornada juntos a través de Despierta con CDN. A todo lo que ustedes han dicho, solo sumarme a las felicitaciones del premio que entregó la Fundación Corripio, una ceremonia hermosísima, muy bien lograda, pero especialmente resaltar las palabras de don Milton Ray Guevara, y gracias por la distinción de invitarnos a ese reconocimiento muy merecido que recibió don Milton, y que ojalá, me imagino que en la página de la Fundación ustedes podrán tener acceso a este evento para que escuchen las palabras de don Milton en 2 ocasiones. Primero, porque dio las gracias a nombre de todos los galardonados, y en un mensaje más breve que fue difundido y que había sido grabado previamente, sobre esa visión y los consejos que le da a las nuevas generaciones. Vale la pena si usted está comenzando, si usted tiene 20, 25, 30, 40, para que sepa que es posible lograrlo, y que es posible que con disciplina, pero sobre todo con fe, gracias a don Milton, porque siempre pone a Dios primero, y eso es porque nosotros somos un pueblo cristiano. Así que felicidades, decir que por allá nos encontramos con muchísima gente valiosa que nos reportó su audiencia. Gracias a la doctora Margarita Cedeño, la vimos por allá, al doctor Rafael Alburquerque. Don Nelson, el doctor Rafael Alburquerque me dijo que no viniera hoy. Yanesi, la protesta es un derecho. Tú estás aquí muy tarde, no te levantes de madrugada y declárate en protesta, que se puede. Pero él no vio, yo lo vi, él vio al jefe tuyo ahí. Sí. Y que estaba ahí. Saludos también a don Frank Moyapón. Siempre es bueno conversar y encontrarse con esa gente. Así es. Y déjenme agradecerle a la magistrada Ana Isabel Bonilla, ex jueza del Tribunal Constitucional, que también estuvo allá y se ocupó de, y nos saludamos y nos dijo, Yanesi, ese es el programa que veo todas las mañanas. Dile a don Nelson, dile a Catherine, a Federico, que me encantan y que soy una asidua seguidora del programa. Gracias a la magistrada Isabel Bonilla, que fue en una etapa de su trayectoria política diputada de las buenas. Así que ella está retirada. Yo pensé que cuando saliera del tribunal se iba a integrar de nuevo a la vida política. Ella dice que no, que eso no queda bien, que está ya dándole espacio y consejos a las nuevas generaciones. Gracias a la magistrada Isabel Bonilla por la fidelidad de su audiencia y por distinguirnos de esa manera.
Hoy es la presentación oficial de las credenciales de la embajadora de los Estados Unidos en el país, en el Palacio Nacional. El acto que organiza la Cancillería y está pautado creo que para las 10 de la mañana y van a presentar las credenciales otros 7 embajadores. Así que hay que estar pendiente de eso porque ya va a asumir de manera oficial Lía Campos, la embajadora de los Estados Unidos en el país. Solamente hacer esta puntualización con relación al FMI. Yo no sé por qué a mí me está generando como un poco de dudas lo que dice el FMI, porque es que hizo una proyección del crecimiento económico al inicio de año de un 5% y apenas vamos a lograr un 2%, quizá algo más, no sé si nos quedaríamos un 2%. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo hicimos bien? No entiendo esa parte del FMI. Entonces también al mismo tiempo da muy buenas proyecciones para la economía para el próximo año, pero es que también hizo el propio FMI esas proyecciones para este año y no se cumplieron. Solamente quería hacer esas puntualizaciones porque cuando veo lo que plantea, entonces como que lo que dice después al final no se da y vuelve y hace otra receta para decirnos que nos va a ir bien. Atención, gobierno dominicano, no se lleven de todo eso y vamos a hacer lo que hay que hacer para que la economía vuelva a crecer su 5%, que así se mantuvo durante mucho tiempo y en los últimos años hemos visto una caída del crecimiento económico. Otros temas que vamos a tratar más adelante, pero ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Raiza Álvarez. Así es, muy buenos días compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, invitado del Almuerzo del Caribe y CDN, quien habló de la Feria del Libro de Historia Dominicana que se celebra esta semana. En una nota de economía, el Fondo Monetario Internacional prevé que la República Dominicana acelere su crecimiento económico. En otra información, en Estados Unidos, el Congreso aprobó la ley para publicar archivos Epstein. La iniciativa fue enviada por el Senado de inmediato al presidente Donald Trump para su ratificación. Y cerramos las noticias de la portada del Caribe con los premios de la Fundación Corripio, donde Milton Ray Guevara fue reconocido en el área de ciencias sociales y jurídicas. La imagen de nuestro reportero Kelvin Mota. En la contraportada hablamos de deportes y del empate en la CONCACAF Serie y el invicto de República Dominicana. Esta competición continuará en marzo 2026 cuando se disputen las fechas 3 y 4 para definir las posiciones finales de este grupo. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo, quien afirma que el país se está cayendo a pedazos y promete una oposición firme para el 2026. En otra nota que compartimos en nuestra web de CDN está el alcalde de Nagua, Alfredo Rafael Peralta Ventura, quien está solicitando 4.5 millones de pesos para financiar Brillante Navidad 2025 en su municipio. Y cerramos con el ministro David Collado, quien presentó en Colombia la plataforma turística Conoce el Paraíso. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y adquiera nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo. Mantenga la sintonía con Despierta. Hoy es miércoles y vamos al tiempo. El clima con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. La vaguada seguirá influyendo en República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas y es por esto que tendremos la continuación de algunas lluvias, especialmente esta tarde y esta noche en varias provincias de nuestro país. Así que vamos a estar muy atentos porque para hoy tendremos ese potencial de lluvias entre moderadas y fuertes hacia la región del Cibao y hacia la cordillera central. También podrían desarrollarse algunas precipitaciones moderadas hacia el litoral caribeño, pero ya será en el transcurso de la tarde y también de la noche. Las lluvias más frecuentes ocurrirán sobre todo hacia la región norte, hacia el noreste y hacia el noroeste de nuestro país, incluyendo la zona montañosa.
Mañana este sistema meteorológico, la vaguada y los vientos húmedos seguirán todavía dominando el panorama meteorológico en gran parte del territorio nacional, y a partir del viernes tendremos una reducción en cuanto a la intensidad y frecuencia de los aguaceros en nuestro país, porque vendrá un sistema de alta presión para ubicarse al norte del Caribe y así controlar las condiciones meteorológicas. A partir de esta noche, el flujo de vientos del noreste estará trayéndonos esa masa de aire muy fría que está localizada al norte de la región del Caribe, y es por lo tanto que la frescura estará dominando gran parte de nuestro país, sobre todo hacia la cordillera central y hacia la región del Cibao. Un descenso significativo de las temperaturas, y así el ambiente se tornará muy fresco en gran parte de nuestro país en el periodo nocturno, en las noches a partir de las 7 p.m. hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente, entre 8 y 9 a.m. Vamos a estar muy atentos porque este frío se quedará con nosotros hasta el fin de semana, por lo menos hasta el domingo en la madrugada, y nos encontramos en temporada frontal, y estos son los efectos que deja en República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, Jensuriel, por tu reporte. Contigo a la pausa. A 7:41 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Quédense en el programa porque más adelante vamos a tener una entrevista especial con Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Ya la entrevista, aparte de ella, está publicada en el periódico El Caribe como parte del ejercicio de almuerzo que hacemos todas las semanas. Interesantes precisiones de Roberto Casá. En Facebook Live hay mucha gente conectada temprano. Los saludamos brevemente. Tito Gómez, hola Tito, saludos para ti, para toda tu familia también. Jan de Lince Altidor. A ver, estamos levantados con alegría y satisfacción porque después de 52 años sin participar en la Copa, tenemos el billete para el junio de 2026. Es cierto, Haití después de 52 años vuelve al Mundial de Fútbol. Ese país necesita alegría. También, claro que sí, en medio de tanta tristeza, de tanta tragedia, felicidades a la selección haitiana de fútbol que va entonces al Mundial de Fútbol. Y mucha suerte, mucha suerte. Henry Santana está con nosotros desde Higüey. Hola Henry, un abrazo. Frank Pérez Mota está con nosotros. Dice, tengo una... a ver... ¿Cómo es eso? A ver, que tengo una apuesta con Agapito, una botella de vino. Él dice que Catherine tiene más de 40 y yo no. Oye, pero ¿y cuál es el problema con la edad? Ay, bien santísima. Dios mío, pero ¿cuál es ese problema? ¿Y quién es que apuesta que tiene más? Yo no sé que él tiene una apuesta. Agapito dice que tú tienes menos. Fran Pérez, tú ganaste, ¿oíste? Tú ganaste. Francisco Marte, todavía no hay un informe, pero hay uno votado. Bueno, Héctor Franco dice, hoy no quiero cantar, tantos faltan a mi lado. Nostálgico, Héctor Franco, un abrazo. Jacqueline Pérez, buenos días para todos. Ayer estuve cumpleaños desde Atomayor. Jacqueline, felicidades. Un abrazo, que espero que la hayas pasado muy bien, que la sigas pasando bien durante toda la semana. Bendiciones. Ramona Jiménez está conectada también. Buenos días. Delia de los Santos, bendiciones también. Comenta beneplácito, reconocimiento que le hizo la UAS a Ito Bisonó, muy merecido. Gracias, Yari, por ese mensaje. Josefina Taveres está en San Pedro de Macorís. Hola, Josefina, saludos para ti y para toda tu familia. Comenta por acá Alan Daniel Vargas Corsino. Hola, Alan, ¿cómo estás? Y también Josi Martínez, que le gusta como me queda el rojo. Gracias. Aquí sí, esto es rojo escogido. Rojo escogido. Federico, ya sé que las precisiones del tema de la pelota no te encantan, pero adelante. Buen día. Gracias a todos los que se conectan. Oye, se jugó buena pelota. Hay que oír cosas. Hay que escuchar cosas. No, pero estamos en cuarto, compañero. Hay que escuchar cosas. Todavía hay vida. Hay vida, hay vida. En un lejano cuarto. No, pero ganaron ayer los liceístas. Vamos a hablar de cosas importantes. Adelante. Vamos a las noticias, que es lo importante. Y vamos a recordarle a los amables televidentes que el pasado lunes Amnistía Internacional publicó el informe Salud sin estigmas, mitos y realidades sobre la atención a la salud de las personas haitianas en la República Dominicana. Y al respecto, legisladores arremetieron contra esta institución luego de que la organización acusara al gobierno dominicano de usar el protocolo aplicado a las parturientas haitianas como una cortina de humo para ocultar la baja inversión en el sector salud.
este informe, Amnistía Internacional aseguró que no es cierto que la migración haitiana provoque el colapso del sistema sanitario como sostiene el gobierno. Veamos. Amnistía Internacional debería premiar a la República Dominicana por el buen manejo de política migratoria. El único país donde el extranjero que está de forma irregular en el país se trata con la condición humana que tratamos nosotros, como usted lo acaba de decir. Los hospitales están llenos no de ahora, de nuestro hermano haitiano país. Y nosotros le damos las mejores atenciones que se le pueda dar. Todo tiene una carga económica. Asistir a un parto, realizar una cesárea, cualquier procedimiento médico tiene una carga económica para un país, para un sistema de salud. Y nosotros sabemos el problema que existe con nuestros vecinos haitianos, que no tienen ningún tipo de servicios por la crisis que están viviendo. Nosotros lo que pedimos a los organismos internacionales que ayuden a dar rápida solución a ese problema. Pero que nos manden $1.000 millones, $2.000 millones para nosotros darle servicio a todos los hermanos haitianos, que nos lo manden ellos. Saludos, mi amor. Ministro, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, solo el 14% de las hospitalizaciones corresponde a parturientas haitianas. Evidentemente que este tema, como todo lo vinculado al tema de Haití, genera acciones y reacciones. Acciones de organismos internacionales, multilaterales, bilaterales u organizaciones sin fines de lucro de carácter internacional, que es lo que es Amnistía Internacional, no es un organismo internacional como tal de derecho público. Generan una serie de reacciones a lo interno, porque a veces cuando somos nosotros los que vivimos el colapso de Haití en primera persona y sus consecuencias directamente, ningún otro país del planeta recibe la presión que consecuencia del colapso del Estado haitiano, ni de la migración desbordada y descontrolada de los nacionales de ese país cuando salen de él. ¿Hacia dónde? Hacia la frontera única que tienen terrestre, hacia nosotros. Entonces es muy fácil también criticar. Lo que sí podríamos decir, aunque este informe tiene 30 páginas, y yo no lo he leído en su totalidad, sí quiero precisar que de las 30 páginas, en su primera página, en la tercera línea, dice una mentira categórica, que no se corresponde. Y esto no voy a entrar en protocolo ni voy a entrar en nada de discusión, porque hay un protocolo del Servicio Nacional de Salud. Recordarle a Amnistía que los médicos de la República Dominicana discutieron y pelearon ese protocolo para poder garantizar que las acciones migratorias comenzaran donde termina el ámbito de la jurisdiccionalidad médica, es decir, a partir de que el médico entiende desde el punto de vista digamos, de la medicina y de su oficio, que hay condiciones. Lo de la humanidad es otra discusión y yo estoy en contra de eso, desde luego que sí. Lo de los hechos aislados que han pasado también. Pero decir en una tercera línea que el informe examina que la medida migratoria adoptada en los hospitales públicos en la República Dominicana condicionan el acceso a la atención médica, a la presentación de documentos legal y estancia legal en el país, documentos de identidad y estancia legal en el país, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y es una falta de respeto a los médicos de la República Dominicana, porque aquí usted va a cualquier sitio y lo atiende. Si usted es nacional haitiano o de cualquier otra nacional, los hospitales públicos no le piden documentos de identidad. Y la propia medida migratoria no condiciona eso. Lo que dice que después hay una consecuencia. Pero eso lo que quiere decir que en la puerta, si usted no tiene un documento de identidad, a usted no la atienden. Y eso es mentira. O por lo menos eso es lo que mi escasa comprensión lectora me permite entender. Pero como estamos en una época que todo el mundo entiende lo que lee, él lee lo que entiende, o entiende lo que lee a su manera, quizás sería eso. Bueno, el tema de la parturienta haitiana, yo he fijado posición aquí, también por escrito. Yo, todo lo que venga de Amnistía Internacional, no lo rechazo a priori, per se, pero le doy poco crédito. Es un informe elaborado por gente de aquí, que nunca han estado alineados con las mejores causas del pueblo dominicano, lo mismo que el Comité Interamericano de los Derechos Humanos. Pero en estos casos, el tema es otro. Incluso yo defiendo, y en el caso del bebé que murió, también defendí el derecho soberano que tiene el Estado dominicano a fijar su política migratoria. Eso es aquí y debe ser aquí, así, aquí y en toda parte. Ahora bien, hay que revisar esto
del protocolo con las parturientas haitianas. Y en este caso, del hospital de Peravia, de Baní, en particular de cómo ocurrió. Yo estaba hablando ayer con el vicealmirante Lee Ballester, una conversación muy amena y edificante, y le decía eso. Por ejemplo, dicen que los médicos dieron el alta. Ya eso es como una patente. Se le entregó a 2 agentes de migración que estaban en la puerta, a la madre y al bebé recién nacido de menos de 48 horas. Y esos 2 agentes de migración, me imagino sudorosos, curtidos, contaminados, se los llevaron al centro de Jaina. Ahí lo metieron a ambos, a la madre y al bebé, en una celda. En la madrugada, el niño comenzó a hacer algunas convulsiones y ahí comenzó a funcionar un protocolo que tienen allá, que hay enfermeras, etcétera, etcétera. La madre, luego de la muerte de su bebé, entró en una crisis posparto, depresión. Parece que se recuperó en un par de días. ¿Y dónde está la madre hoy? Está en la casa con su marido dominicano, con el papá de ese bebé. ¿Qué es lo que yo razono? Lo siguiente. Por ejemplo, ella decía en el hospital, después de parir, el padre de ese niño es dominicano. Entonces debieron atender a esa inquietud, o por lo menos llévensela y dejen a ese bebé recién nacido en una incubadora o en algún sitio, pero no me lo metan en una cárcel. Entonces yo no voy a apoyar ese tipo de cuestiones. Me separo abiertamente de los fines casi siempre aviesos de Amnistía Internacional, pero vuelvo y pido que se revise ese protocolo respecto a las parturientas. Esta es una segunda muerte. Recuérdense que en Atomayor una ciudadana haitiana dijo que no iba a ir al hospital a parir porque le iban a deportar y murió en su casa. Por favor, que se entienda ese aspecto humanitario. Yo creo que la señora dijo, el papá es dominicano, y en lo que aparecía el papá, porque el papá apareció después, no duraron mucho buscándolo, es decir, podían hasta aguantarlo ahí, decían. Bueno, los médicos se cuidan, los médicos tenía el alta, mire, nosotros ya nos liberamos por un médico. Bueno, los dejo de ese tamaño porque yo sé que la mayoría de televidentes en estos aspectos humanos nos entienden perfectamente, independientemente de cualquier otra consideración migratoria, política, nacional o internacional. Bueno, la verdad es que, sumándome a todo lo que ustedes han dicho con relación a ese tema, lo único que quiero agregar es que ese tipo de comportamiento, lo que ocurrió con ese bebé y esa parturienta, lo que hace es darle material a Amnistía Internacional, que vive acechándonos para dañarnos, para mentir y para exagerar las cosas. Entonces, si sabemos que nos están observando de mala manera, ¿por qué le damos material a Amnistía Internacional? Para que nos ataque con razón. Porque no hay forma de justificar que una mujer que haya dado a luz recientemente, quizá el parto natural permite un proceso de recuperación más rápido, pero cuando es por cesárea la recuperación es mucho más lenta, y que un bebé recién nacido vaya a un lugar que es una celda, donde no existen las condiciones adecuadas, y puede que ocurra. Las muertes al nacer son comunes, pueden pasar, pero precisamente por eso se necesita un cuidado especial. ¿Por qué el Estado se empeña en dañar la política migratoria, que yo creo que son de las luces que tiene este gobierno? Eso tienen que revisarlo, eso no está bien. Desde ninguna perspectiva se puede justificar, y van a seguir ocurriendo cosas como esta si se sigue aplicando ese protocolo de esa manera. Es todo lo que quería agregar con relación a ese tema. Catherine, tú vas a hablar simplemente que estas son situaciones que se producen cuando no hay claridad sobre lo que debe ocurrir. Amnistía Internacional yo creo que se excede, sobre todo en el ámbito de las conclusiones, cuando habla de racismo estructural, cuando habla, incluso dice que se revoque el protocolo, que se... O sea, el tono de Amnistía Internacional
Es un tono que, lejos de buscar una resolución del conflicto, también Amnistía Internacional se caracteriza por hacer denuncia, por estar casi siempre con una lógica que exponga las cosas cuando no van bien. Yo, sobre lo que comenta Nelson dice, si viene la amnistía yo lo tomo, lo dejo. Yo no lo descarto, lo que digo es que creo que tiene algunos excesos. Eso que comentaba Federico yo creo que es cierto. Yo he recibido algunas denuncias sobre lo que ocurre, por ejemplo, en la maternidad de la Altagracia. No pasa nada más con mujeres de nacionalidad haitiana, también pasa con mujeres de nacionalidad venezolana y con mujeres de otras nacionalidades cuando tienen algún estatus migratorio irregular en el país. El protocolo, según yo he sabido por un caso reciente, establece que una mujer que dé a luz en un parto natural deba permanecer en el centro, incluso cuando está de alta, o incluso cuando está de alta 3 días. Y cuando una mujer da a luz por cesárea, o sea, cuando se le practica una cesárea para desembarazarla, estamos hablando de 7 días que debe permanecer en el centro. Hay un costo, además, que las personas tienen que pagar, eso se está cumpliendo. O sea, es cierto que ahora, y eso está bien, a la República Dominicana le cuesta mucho dinero mantener el sistema de salud tal y como lo tiene. Y por supuesto que hay muchísimas fallas más. Y créanme, y en eso yo sí estoy de acuerdo con Amnistía cuando señala que las fallas de la salud en la República Dominicana no pueden ser nada más una consideración de índole de dónde vienen las mujeres que dan a luz. Eso va mucho más allá de allí. Hay un problema estructural administrativo, hay un problema de corrupción, que nosotros lo hemos informado en este canal, y que incluso hay casos abiertos en la justicia, y de eso se puede seguir hablando. ¿Cuánto cuestan los partos? ¿Cuánto cuestan a las personas de nacionalidad extranjera, irregulares en el país, dar a luz en República Dominicana? Si es una cesárea deben pagar 40.000 pesos, si es un parto natural deben pagar 20.000 pesos. Pero eso no quiere decir que si la mujer está en una situación migratoria irregular no se les lleva al vacacional de Jaina, que yo estoy loca porque le cambian ese nombre, aunque cambiándole el nombre no van a resolver. No, se llama de otra manera ya. Ya se llama distinto. Se pero llama, bueno, no tengo el nombre del centro, tiene un nombre larguísimo. Okay. Pero póngale un nombre más sencillo. Y el tema es que ha habido denuncias y ojalá que la Dirección General de Migración, que yo creo que ha sido muy abierta en informar sobre datos que nosotros hemos dicho acá, no es para aplaudir duro, porque que usted diga, toda la semana nos llevamos a no sé cuántos haitianos, eso parece que no se acaba. Pero bueno, es la decisión que ha tomado el gobierno dominicano. También tiene que ver con la transparencia de lo que ocurre dentro, por ejemplo, del centro vacacional de Jaina. Si hay, por ejemplo, videos que relatan el trato de estas personas, pues ojalá se publiquen. Ojalá, porque hay muchas versiones que no le caen bien a un país que tiene todo el derecho del mundo de normar su migración. Ahora, una cosa es normar la migración y otra cosa es participar en situaciones que empiezan a vulnerar derechos humanos. Y esto hay que dejarlo muy claro. Tiene que saberse si son casos aislados o si es una política estructural de Estado, que es a donde yo creo que Amnistía Internacional quizás se le va la mano. La lógica de que se tenga que pagar por los servicios de salud es una decisión del gobierno dominicano. En cualquier país del mundo usted va y tiene que pagar. En Estados Unidos usted se cae, usted va, lo que sea, usted tiene que pagar. Si usted no es de ese país, así, y siendo de ese país también. Así que yo creo que aquí hay todavía mucha agua de beber y no necesariamente decir arremeter contra Amnistía Internacional va a eliminar el problema de fondo. ¿En qué quedó aquel diálogo con todos los partidos, que él participó el CONEP, que se estableció un informe? ¿En qué quedó eso? ¿En dónde está la hoja de ruta para resolver el problema de fondo? Personas sin identificación en este país que después... A mí me llegó un caso de un hombre, se los voy a mostrar un poquitico más adelante, quizás mañana hago una historia más acabada sobre la denuncia que me llegó de la maternidad de la Altagracia. Un hombre con cédula dominicana, evidentemente su nombre es de origen haitiano, su esposa que dio a luz allí también es haitiana, tenía un permiso de estudiante
acá en la República Dominicana. Por lo tanto, uno entiende que no tienen una situación migratoria irregular, a menos que Migración diga, bueno, esos documentos son falsos. Y a esa muchacha que estaba con una situación migratoria regular en el país, como quiera se la llevaron a Jaina. El papá hizo un escándalo ahí en Migración, en la maternidad. Agarró a su muchachito porque se lo querían llevar y eso parece que es el diario vivir en la maternidad de la Altagracia y en otras maternidades del país. Mientras no resolvamos el problema de fondo, seguiremos ahí. Mira, se llama ahora Centro de Procesamiento Migratorio de Jaina. Centro de Procesamiento Migratorio de Jaina, le quitamos eso de vacacional porque ahí nadie entra a vacacionar. Y la madre del bebé muerto, Jean Batista, de apenas 20 años de edad. Bueno. No diría añitos, 20 años. 20. Vamos a la pausa. Vamos a pausa. Fuimos. Vámonos. ¿De acuerdo? Vámonos. Aprobado. Amigos de Despierta con CDN, regresamos con más. Como todos los miércoles tenemos almuerzo especial del periódico El Caribe y de CDN Canal 37. En nuestro espacio tenemos el gusto y damos la más cordial bienvenida al señor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Bienvenido una vez más a nuestra casa. Muchas gracias por la gentil invitación de ustedes. Muchas gracias. Don Roberto, y qué feliz coincidencia que su presencia aquí coincide con la celebración de la Feria del Libro de Historia Dominicana, que comenzó el pasado lunes. ¿Cómo va eso? Yo diría que ha comenzado muy bien porque ayer el homenajeado Dagoberto Tejeda dio una conferencia magistral, extraordinaria, donde él rememora las circunstancias del folclore y de su propia vida, de su propia obra, y se hizo una presentación de un grupo de guloyas, de manera que en principio cada día, como es una feria dedicada a la literatura del folclore, son ferias del libro y entonces nosotros las hacemos temáticas cada año. Este año ha sido dedicada al folclore. Entonces, bueno, hay una exposición de esos libros, se van a hacer o ya se han hecho ediciones de libros de folclore desconocidos prácticamente, como el primer libro propiamente de folclore escrito en este país en 1927 por Julio Arseno en Puerto Plata. Es decir, es una reedición que se hace como parte de nuestro trabajo editorial. De manera que sí, hay novedades, siempre hay novedades, aparte de las del archivo. Se da la oportunidad a los autores en temas históricos de llevar sus libros y varios de ellos los van a llevar con presentaciones al efecto. Es hasta el viernes próximo y es abierta al público. Absolutamente, y es el día entero. O sea, hasta la noche hay actividades. Don Roberto, me sorprendió un poco cuando asistí a la entrega del premio del libro, de la Feria del Libro, que me entero que ustedes en el archivo editan libros de autores dominicanos. ¿Cómo funciona ese proceso? Y también me llama la atención, ¿tienen recursos para hacerlo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo los escritores pueden acercarse al Archivo General de la Nación? Sí, nosotros estamos abiertos absolutamente a todo el interesado en publicar un libro que tenga un mínimo de relación con temas históricos. Por ejemplo, ese libro que ganó el premio León Jiménez de Amadeo Julián es sobre temas de la colonia, temas económicos de la época colonial. Entonces, bueno, son cosas que corresponden a nosotros. La línea editorial nuestra es bastante amplia, eso sí. Publicamos recopilaciones documentales. Por ejemplo, Genaro Rodríguez tiene una serie larga de documentos de la época colonial, particularmente de los siglos XVI y XVII. Raimundo González ha publicado reales cédulas, por ejemplo, también otra línea de edición de fuentes. Y Andrés Blanco ha publicado decenas de libros, yo digo decenas, de recopilaciones de autores, de textos dispersos y perdidos a menudo. Esos son documentos, pero nosotros también publicamos obras de investigación actuales, publicamos también novelas históricas, hemos recuperado muchísimas novelas históricas que antes eran prácticamente desconocidas, gracias sobre todo a la acuciosidad de Andrés Blanco y de Cándido Gerón también. ¿Y el que quiera adquirir esos libros, se acerca al archivo, esos libros editados por ustedes? Sí, se pueden conseguir en el archivo, pero todos esos libros además están en la página web, en la plataforma web. Desde que sale un libro del archivo, se cuelga en la página web. ¿Lo puede acceder digital? Sí. ¿Gratuito? Y gratuito. Buenísimo. Sí. Y nosotros además no negociamos con los libros, no estoy llamando a que se vaya a buscar los libros de obsequio, pero
Nosotros vemos la cultura no como actividad económica, sino como servicio obligatorio de parte del Estado. Esa es la vocación, llevar el patrimonio cultural nacional que atesora el AGN, entre ellos biblioteca, por eso libros, porque nosotros manejamos el concepto de documentos desde una perspectiva muy amplia, al servicio de la comunidad nacional. Y para eso, además de las publicaciones de libros impresos, en realidad tenemos un medio de comunicación mucho más eficiente, que es la plataforma informática de la institución. Fíjense, le doy un ejemplo. Nosotros tenemos unas 35 visitas presenciales a las salas de consultas al día. Bueno, pues en la página web del archivo entran cerca de 3.000 personas diarias. Wow, qué bueno. Es decir, 100 veces más. O sea que se da un servicio. Una parte incluso de esos interesados en buscar datos y temas históricos y lecturas variadas son jóvenes dominicanos en los Estados Unidos. Entonces, una vía también de comunicación con la comunidad dominicana en el exterior, que creo que es algo muy importante. Y son descargables los libros. Yo Sí, puedo sí. entrar, descargarlo y dejarlo en mi dispositivo. Todo se puede descargar, sí, así es. Qué bueno. Bueno, don Roberto, hace 5 años, en una entrevista que leí suya, publicada en uno de los medios de comunicación, usted planteaba que en el país, lo que usted una observación que hacía, que en el país había como un desconocimiento profundo de la historia, y planteaba algunos cuestionamientos al modelo de enseñanza de la historia dominicana. Ya han transcurrido 5 años. Me gustaría saber si usted sigue pensando igual o si ha habido algún cambio en ese sentido y ojalá que haya sido positivo. ¿Usted todavía piensa así? Sí, pienso lo mismo que lo estábamos hablando ahorita hace unos minutos con el director a propósito de una exposición de primeras planas del periódico El Caribe, del desconocimiento de los jóvenes de la historia. Es un problema muy delicado, muy grave, yo diría que estratégico para el destino de la comunidad nacional, porque si un pueblo no conoce su pasado, su historia, no conoce su presente, o por lo menos no lo comprende, y menos se puede forjar ideas sobre el futuro. Yo no tengo respuestas ya de qué se debe hacer, no soy pedagogo, yo creo que es un tema de pedagogía, no es un tema de conocimiento histórico, porque, digamos, en términos generales la historia dominicana es conocida, ha sido tratada por diversos autores desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX. Desde luego podrán quedar muchísimos temas pendientes, no cabe duda, pero el hecho de que un joven no sepa quién es Francis Camaño es algo grave, yo diría alarmante. Entonces, yo pienso que seguramente hay que replantearse la estrategia pedagógica sobre la historia. Es algo que no está en manos de los historiadores. Nosotros producimos los textos, incluso muchos historiadores participamos en la elaboración de libros de texto. Por ejemplo, yo hice la historia social y económica con una finalidad eminentemente educativa y se ha usado mucho, pero no se soluciona el problema de la desconexión entre el momento de la enseñanza y la cotidianidad, la vida común de las personas. O sea, hay como una ruptura entre educación y vida normal. Aparte de que también el mismo proceso educativo yo entiendo que tiene deficiencias graves, deficiencias de contenido, pero sobre todo además yo pienso que deficiencias de concepción, por lo cual no se articula esta relación entre conocimiento y vida. Doctor, con relación a los fondos del archivo, ha sido una tarea dilatada en el tiempo la que está llevando el archivo de digitalizar, de preservar, de organizar. Pero ¿cuál es el estado actual de ese proceso que me imagino que nunca acaba? El acceso a los mismos, la preservación de la documentalidad e incluso si a nivel, no sé si se puede hacer o no, otra parte de nuestra historia que no está aquí, por ejemplo, los primeros 300 años que están en el archivo de India, ¿eso está ahí, articulaciones entre archivos para poder tener acceso a eso? Sí, fíjese, nosotros hemos hecho una labor, yo diría que enorme, de archivística y dentro de ella de la digitalización. Por ejemplo, todo
toda la documentación, con excepciones de algunos fondos, hasta 1930 está digitalizada. El centro de cómputos nuestro tiene alrededor de 35 millones de imágenes digitalizadas. Yo pienso que hay pocos archivos nacionales en el mundo que tengan un acervo de esa naturaleza. En América Latina ninguno, eso es seguro. Entonces, bueno, eso es un material que está a disposición y es un material no solamente que está en bruto, está procesado desde el punto de vista archivístico porque se digitaliza con una nueva descripción, una descripción más ágil que la tradicional, más abierta a este mundo de la informática. Debo decirle que no solamente están los documentos textuales normales, sino que en nuestra página web, y los invito a consultarla, hay diversos materiales. Por ejemplo, tenemos una biblioteca digital dominicana hoy día con alrededor de 15.000 libros relativos a nuestro país fundamentalmente. Hemos hecho ya una biblioteca dominicana, pero no todo está digitalizado por razones obvias. Comenzamos con una biblioteca de 4.000 libros y tenemos hoy día 150.000 libros, o sea que es una de las mejores bibliotecas relativas a nuestro país. Yo diría que facilita la labor del investigador, pero tenemos colgados también fotografías, tenemos mapas, planos, tenemos prensa. La prensa dominicana, la diaria del siglo XX, está prácticamente completa, o sea que es un servicio que se le da a la comunidad nacional. Es la fuente más utilizada, la de ustedes. Los usuarios ven y buscan, cuando van al archivo, lo primero, prensa. En segundo lugar, libros, más que documentos. En tercer lugar, ya documentos. Entonces, pero de todas maneras, como hemos asumido esa perspectiva de globalidad, pues hemos hecho también colecciones de lo que llamamos materiales especiales, que no son ni documentos textuales normales, ni prensa, libros o prensa, material hemerográfico y bibliográfico. Tenemos en ese sentido, entonces, fílmicas, tenemos mapas y planos, tenemos audios. Y todo eso, selecciones de esto, están colgados. Por ejemplo, de las aproximadamente 2 millones de fotos que tenemos en nuestros depósitos, ya cerca de 100.000 están descritas y colgadas en esta página web de la institución. O sea que hacemos un esfuerzo en ese sentido. En relación a lo que usted me pregunta sobre los fondos del exterior, debo decirle lo siguiente. Se ha hecho trabajo con otros países. Ya de Cuba, desde hace años, el investigador Gerardo Cabrera copió y transcribió, y nosotros publicamos 2 tomos de documentos relativos a nuestro país provenientes de la Real Audiencia que fue trasladada a Cuba. Entonces, lo que se salvó en lo fundamental ha sido rescatado. La historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba, Aura Portuondo, también preparó 2 tomos que están publicados por el AGN. Ya ha sido en buena medida completado un proyecto de digitalización de fondos en España. Es la primera vez que el gobierno de España da permiso a un país latinoamericano para copiar todo lo relativo a su historia. Tenemos ya 1.035.000 imágenes aquí colgadas, procesadas, pero todavía el proyecto no ha terminado. Es un proyecto muy grande. Solamente en el Archivo General de India calculamos que quedan 400.000 imágenes por digitalizar, pero lo vamos a hacer. Y ahora mismo está en proceso un proyecto en Francia de traer para el país, y ya se ha traído una buena parte de la documentación relativa a nuestro país. Fuimos parte de Francia, una colonia francesa durante unos años. Entonces, bueno, y Francia ejerció una influencia muy grande en los siglos XVIII y XIX en nuestro país. Entonces, una parte considerable de esa documentación ya la tenemos aquí. Es decir, queremos ampliar ese espectro. Hemos hecho una labor además de rescate de patrimonio documental en todo el país, ayuntamientos, clubes culturales, parroquias, es decir, tratamos de que la documentación se conserve y se ponga a disposición del público. Profesor Casá, usted está hoy acá en su calidad de director del Archivo General de la Nación, pero usted es un intelectual y ya Yanesi le hacía una aproximación al ámbito un poco de la filosofía, si se quiere hablar de esa manera. Vivimos en una época que muchos califican como de agotamiento, una sociedad que no sabe esperar,
Y la historia, usted hacía el símil un poco también con lo que pasa con la prensa, tiene la intención de registrar y de dar perspectiva a momentos. Pero hay que saber esperar. Para los historiadores a veces el tiempo, por no decir siempre el tiempo, es necesario para dar una impresión, pero esta sociedad no quiere esperar. Eso plantea una dicotomía, plantea una disyuntiva importante, porque hay historia reciente que importa y mucho para el resto de los días, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Hay que dar respuestas. No solamente hay que producir, y desde luego hay que producir por principio. Yo por lo menos ya me planteo escribir libros aunque no los lea nadie, porque es una obligación, ya uno tiene el conocimiento, entonces debe dejarlo plasmado para si algún día tiene una utilidad social. Pero desde luego estoy de acuerdo con el planteamiento suyo de que es urgente, es obligatorio romper las dificultades que existen entre la cotidianidad, el mundo normal y la producción intelectual. Yo creo que es un problema, además, no de este país. En este país es particularmente grave, pero es un problema general. Está vinculado a cambios de parámetros culturales y yo diría a pérdida de valores. Estamos en lo que el sociólogo francés Emmanuel Tot dice cero religión, es decir, pérdida total de valores. Él habla de 3 tipos de momentos religiosos. Es un autor extremadamente interesante para mi juicio, para entender la vida del mundo de hoy. Y entonces él dice que hemos llegado a religión cero, que es pérdida completa de valores. Lo dice un francés, y lo dice un francés conocedor de otras culturas. De manera que estamos viendo esto y esto nos plantea un dilema grave, no solamente a los intelectuales, yo diría es un dilema grave para la comunidad nacional, rescatar valores y rescatar mecanismos de cohesión social productiva. Eso es así yo veo el asunto. Roberto, la pregunta que hacía Yanesi, creo recordarla, usted no es muy hiperbólico, pero usted decía terrible el desconocimiento de la historia. Usted empleaba ese término terrible. El día pasado, a propósito del aniversario de la Constitución, y de ahí vino el acercamiento con usted para que viniera, decíamos que aquí la Constitución está ligada más que a determinado periodo, a determinado gobernante. Dice la Constitución de Hipólito, la Constitución de Leonel, la Constitución de Danilo. Ahora se apuntó a Abinader y la Constitución de Abinader. Pero viendo más para atrás, vemos también que esa ha sido la historia de la Constitución dominicana, que está ligada a coyunturas específicas. ¿Usted tiene alguna valoración de ese hecho? Que la Constitución no está pensada, como dicen, la ley de leyes, la que norma la sociedad. Yo pienso que las constituciones a lo largo de nuestra historia han sido muy poco eficientes, muy poco efectivas para regularizar la vida social del país, visto en términos generales. Desde el principio comenzamos con una tradición constitucional liberal. Incluso nos podemos remontar a eso antes del surgimiento de la República, con la Constitución de Cádiz. Fue el segundo ordenamiento constitucional que tuvimos aquí. El primero fue el de Toussaint-Louverture, que, claro, estipulaba una autonomía autoritaria, despótica en la persona de Toussaint-Louverture. Eso tuvo muy poco efecto, no importa. Pero Constitución de Cádiz, ya una constitución plenamente liberal. Bueno, aquí no aplicó. No es el momento de entrar en detalles de qué pasó, por qué no, por qué las élites conservadoras capitalizaron la situación. Constitución de 1944, de noviembre, del 6 de noviembre, la más conocida. Una constitución perfectamente liberal, tomada de la Constitución de Estados Unidos, un poco de la Constitución de Cádiz y de la Constitución de Haití de unos meses antes, que era la más liberal de la historia haitiana. Bueno, un solo artículo, el 210, anuló esa Constitución. El 210 dice que Pedro Santana, el presidente de la República, puede llamar a un estado de excepción sin consecuencias, es decir, puede hacer lo que quiera. Entonces, bueno, no hay Constitución en términos reales. Entonces hay una debilidad que yo creo que ha sido parte de la existencia del sistema político dominicano. De luego, eso ha tenido momentos distintos y intenciones distintas, porque ha habido
corrientes de intenciones, por ejemplo, de constituciones plenamente liberales. Pongo el ejemplo sobre todo de la Constitución de Moca de 1858, donde estaban figuras como Ulises Espaillá, como Pedro Francisco Bonó, Benigno Filomeno de Rojas y Alejandro Angulo Guridi. Eran luminarias liberales y además muy constitucionalistas, sobre todo Angulo Guridi, que fue el principal en ese momento. Pero bueno, esa constitución duró 2 meses. Entonces llegó Pedro Santana, tomó el poder, sacó al grupo de Santiago y estableció una constitución más autoritaria que la de 1844, que era la de diciembre de 1854. Entonces, hay una relación entre intereses de los grupos políticos y de la forma, digamos, real en que opera la Constitución, no solamente en la letra, sino en su forma de operar. La Constitución de 1966 de Balaguer, y como usted dice, de Balaguer, ya no hablo de las de Trujillo eran las constituciones más democráticas del mundo, al estilo de lo que decía la Unión Soviética, que la Constitución de Stalin de 1936 era la más democrática del mundo, y en la letra era así, pero bueno, eso no funcionaba como tal. La de Balaguer un poco lo mismo, pero resulta que el artículo 55 de la Constitución de Balaguer, una constitución totalmente ajustada a los parámetros ya tradicionales del mundo occidental, eliminaba todo el resto. Y Balaguer mismo lo dijo, la Constitución es un pedazo de papel, dicho por el presidente de la República, algo gravísimo, pero que pasaba como si nada. Y así era, no había tal división de poderes. En los 12 años de Balaguer había división de poderes, sabemos que no los había, de manera que no había un real funcionamiento en los términos constitucionales prescritos. De manera que eso ha sido parte, ese desfase entre realidad efectiva y letra constitucional de la historia dominicana. Profesor Casá, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de esta entrevista especial del periódico El Caribe, que la van a ver en las páginas impresas y digitales y también de nuestro canal cdn.com.do. Venimos ya. Regresamos con más de Despierta con CDN. Tenemos acá una amena conversación con el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, hablando de historia, de filosofía, también por supuesto de la feria que llevan adelante durante toda esta semana y que nosotros felicitamos además de haberlo tenido con nosotros y que haya coincidido, profesor. Muchas gracias. Así es. Profesor, siempre vemos que nos publican archivos, nos desclasifican archivos de Estados Unidos y nos enteramos de cosas de la historia dominicana incluso. ¿El Archivo General de la Nación tiene también sus archivos clasificados que algún día vaya a revelar? No, todo es público. Fíjese, el fondo que puede dar lugar a mayores dificultades en ese sentido es el Fondo Presidencia, porque desde Leonel Fernández hasta Luis Abinader determinaron los dos presidentes que todo el Fondo Presidencia, todo lo que se produce en el Palacio Nacional, es el principal fondo del archivo, tiene 50.000 cajas, son 5 kilómetros lineales de estantería. O sea, eso es un mar donde está la historia desde 1924 aquí. Yo digo que está la historia, pero en un país pequeño donde todo llega a la presidencia de la República, como es la tradición nuestra, entonces es un fondo riquísimo donde hay de todo. Pero nosotros no hemos tenido que negar acceso a un solo documento en 21 años. No. La vocación es que no debe haber secretos. ¿Por qué? Entonces no ha aparecido la situación que está prevista en la Ley General de Archivos de no dar acceso a documentos hasta 30 años después de emitidos que toquen elementos de honra personal y de seguridad del Estado. Pero no tienen de esa categoría ustedes, ni de honra personal ni de seguridad del Estado. Es posible que sí existan, pero no ha aparecido la situación. Nunca ha habido un escándalo que diga, se ha desconsiderado a fulano por un documento del AGN. No, eso no ha sucedido. Entonces, los archivos que pueden tener más elementos de seguridad del Estado no pasan al AGN, que son los archivos de la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, archivos del J2, que es la sección de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Nosotros no recibimos esos archivos ni los pedimos. Deberían pasar a los 30 años al AGN, pero nosotros hemos decidido por política
que sean las propias Fuerzas Armadas y el propio DNI que determinen cuándo pasan sus archivos. El director del DNI hace varios años me dijo que iba ya a pasar una parte desclasificada de documentos y desde luego eso sería muy bueno. El día que lo se haga, pues nosotros lo recibiremos. Ojalá. Doctor, ¿y el personal técnico que maneja el archivo, los archivistas, dónde pueden formarse? ¿Es escaso este personal? ¿Hay gente que se interesa en aprender eso? ¿Dónde se puede aprender? ¿Fuera del archivo? ¿O si ustedes tienen un área especializada para formar solo al personal que van a contratar? ¿O si tienen algunos cursos o talleres que la gente pueda acceder y formarse en esta materia? Tenemos 3 niveles de formación, que son una introducción general a la archivística, breve introducción que se le ha dado prácticamente al Estado entero, a todas las oficinas que tienen que ver, a todas las secciones de las oficinas que tienen que ver con el archivo. Se logró felizmente de parte del Ministerio de Administración Pública que ya se reconozca una sección formal en todas las oficinas del Estado de archivos. Entonces eso es un aliciente importante porque dignifica la función del archivero. Y obliga a que sea una labor estandarizada de acuerdo a parámetros que se determinan por el propio Archivo General de la Nación, porque nosotros somos no solamente archivo nacional, sino también rector del Sistema Nacional de Archivos. Entonces tenemos, por ejemplo, una norma dominicana de descripción archivística a la cual deberían, relacionarse, no de manera mecánica, pero sí relacionarse para que haya unidad de criterios y comunicación entre los diversos archivos, las diversas instituciones, por lo menos del Estado, que están adscritas al Sistema Nacional de Archivos. Esa es la primera, introducción general a la archivística, que dura muy pocos días. Luego tenemos un diplomado, que lo han tomado centenares de personas, quizás el subdirector aquí presente, José Vilches, tiene la información más precisa que yo, pero se han dado, yo pienso que más de 10 o 12 diplomados, yo pienso que más de 12, porque generalmente se da por lo menos uno al año, que dura varios meses y que ya permite un conocimiento sistemático de la archivística. Pero además de eso hemos dado 3 versiones, 3 ediciones de una maestría en archivística. De manera que yo diría que la mayor parte del personal dirigente de la institución ha recibido esa maestría en archivística, casi todos los que son jefes de departamentos o de divisiones. Debo decir que ya en los últimos tiempos todas esas labores las hace personal del AGN. En los inicios, por ejemplo, la maestría dependió mucho de personas traídas del exterior. Cuando nosotros llegamos en 2004, yo diría que solo había una persona con estudios superiores de archivística en el país, una persona que yo reconociera, archivos superiores, formales. Hoy día, bueno, nosotros rápidamente enviamos a España a un grupo de compañeros a hacer una maestría en España, y son ellos, por ejemplo, el aquí presente subdirector José Vilches, él tomó la maestría en España, y compañeros como él que han hecho maestrías o han hecho estudios propios y han aprendido a lo largo de su trabajo, pues son los profesores de estos 3 niveles. O sea, ya es un profesorado con excepciones nacional, propio de la institución. Entonces sí, estamos haciendo gestiones para que una universidad ya introduzca una licenciatura en archivística, y probablemente ya una pronto la abra, una licenciatura, que sería lo más adecuado, porque lo de maestría, claro, se da la formación, pero no es lo más correcto. Lo correcto es que la persona se forme desde el inicio como archivero. Doctor, sin importar época o lugar, el poder siempre se ha obsesionado con controlar la historia. Desde esa lógica, el archivo, usted nos relató lo que han hecho con los fondos existentes, pero con esos fondos que se perdieron en sucesos históricos, por ejemplo, después de la caída del Trujillato, o cuando la guerra, o las manipulaciones que pudieron hacerse en los 12 años, o sea, fondos que se distrajeron, que se perdieron, que se guardaron, que se destruyeron. ¿Cómo el archivo funciona fuera de las puertas del archivo? ¿Cómo es
el buscar esas piezas sueltas de la historia que reposan en bibliotecas personales, que quizás están dispersas en otros centros académicos? Hemos tenido mucha receptividad en estas labores de rescate de patrimonio. Por ejemplo, le puedo decir, la biblioteca de Emilio Rodríguez de Morici. Primero, la Fundación Rodríguez de Morici, su nieto y el licenciado Bernardo Vega, que es el presidente, nos autorizaron a la documentación pasarla al AGN. Los documentos de don Emilio están en el AGN. Pero la biblioteca había sido depositada en INTEC. Bueno, la estamos digitalizando o ya está digitalizada. Pero no es una sola biblioteca. Allá hay libros, allá hay folletos, allá hay periódicos, allá hay manuscritos. Entonces, le pongo el ejemplo, igual que el de Betilio Alfaro Durán, otro prominente historiador que reunió muchísima documentación que está en la Academia Dominicana de la Historia, y en colaboración con la Academia también hemos digitalizado esa colección. De manera que le pongo estos dos ejemplos de los más sobresalientes, pero podría abundar en muchísimas instituciones que nos han abierto sus fondos para nosotros digitalizarlo. Y a veces han salido libros de ahí, por ejemplo, la correspondencia de políticos alrededor del gobierno de Francisco Gregorio Villini salió de un archivo municipal de Baní. Entonces tuvimos la colaboración, se copió y se sacó un muy buen libro sobre la documentación política durante la presidencia del presidente Villini. Le pongo de ejemplo, ¿verdad? Pero así hemos logrado recuperar mucho material de otras oficinas. Doctor Casá, en virtud de la irrupción de la inteligencia artificial, que ya no es necesariamente nueva, porque ya tiene algún tiempo, quiero saber cuáles son las aplicaciones posibles que el archivo está viendo con este tipo de alternativas tecnológicas. Y no quiero yo dejar de preguntarle ya en su condición de historiador, ¿cuál cree usted que es el evento histórico al que se le manipula con mayor recurrencia? El evento histórico de la República Dominicana al que se asiste de una manera equivocada o errónea en mayor medida, porque esas imprecisiones históricas son las que a veces la gente tiene que estar corrigiendo una y otra vez. Los historiadores saben de eso. Esas dos preguntas, porque sé que el tiempo se nos acaba. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué se manipula? Yo diría que se manipula todo. No le puedo decir uno más que otro, pero hay eventos rodeados en el misterio o en elucubraciones y en disputas interpretativas. Yo acabo de publicar hace unos meses un libro sobre la tradición de la religión de Oliverio Mateo. Bueno, yo me encontré con versiones totalmente disímiles y tuve que, respecto a la matanza del 28 de diciembre de 1962, yo tuve que dedicar un capítulo de ese libro a exponer simplemente qué dice cada quien. Y desde luego yo saco mis propias conclusiones, intereses, perspectivas culturales distintas, posiciones en torno a ese acontecimiento. Bueno, hay de todo. Pero le pongo un ejemplo de algo que ha sido muy debatido, porque se ha dicho, por ejemplo, que la matanza del 28 de diciembre obedeció a un plan de golpe de Estado. Yo refuto ese punto de vista, mi conclusión personal, e incluso entrando en contradicción con las visiones de los que estuvieron ahí, de personas que estuvieron ahí, porque eso es complicado. La historia se presta por razones de intereses, de visiones, de perspectivas diversas, ideológicas incluso y hasta personales, a todo este tipo de debates, que desde luego a los historiadores corresponde examinarlo. Excúseme, la primera Sí, la primera pregunta era, tenía que ver con el tema de la inteligencia artificial y la aplicación para el archivo. Muy pertinente. Nosotros, fíjese, desde el inicio de la gestión, optamos por un desarrollo acorde con la tecnología moderna. Y no lo hemos visto como un fetiche, sino como una realidad conveniente. Existe la digitalización. La primera discusión que tuvimos fue microfilme, cuando todavía se usaba mucho el microfilme hace 21 años, o digital. La mayoría de los expertos nos decían, no se metan en lo digital, que cambian los formatos. Bueno, no hemos tenido problemas con cambio de formatos en 21 años, o 20 años, o 19 años. Es decir, ha sido exitoso. Y el microfilm lo ve una persona, pero la imagen digital la ven miles de personas al mismo tiempo. Claro. Entonces optamos por ahí. En este momento ya estamos avanzando en la elaboración de un programa
para los documentos electrónicos, los documentos que no se emiten nunca en papel, sino que solamente son digitales. Claro. Y eso es creciente, eso es fundamental, en la perspectiva de que el archivo debe estar acorde con los tiempos, con el presente y adelantarse al futuro, que es lo que tratamos de hacer. Porque tenemos que responder no solamente a la documentación del pasado, sino a la documentación del presente, porque es la que va a servir para el futuro. Entonces, en esa preocupación, también hemos visto la posibilidad, que está en estudio, de utilización de la inteligencia artificial. No como un fetiche, tuvimos un encuentro nacional de archivos hace 2 semanas y ahí se discutió con puntos de vista muy disímiles de personas que objetan la aplicación de la inteligencia artificial hasta que otros que aceptan que sí, con las restricciones del lugar. Claro. Vamos a tratar de contratar a un experto para que nos dé una propuesta de cómo integrar la inteligencia artificial a algunas cosas que ya hemos identificado. Por ejemplo, reconocimiento de escrituras antiguas. Claro. Bueno, eso multiplicaría el trabajo de una manera tremenda. Genaro Rodríguez, que es paleógrafo, dice que a veces en documentos del siglo XVI se pasa un día para transcribir una página. Un día una página. Entonces, bueno, si la inteligencia artificial llega a funcionar, claro, eso irá en beneficio enorme de todos los interesados en leer esos manuscritos. Traducciones de otros idiomas, bueno, ya eso está bastante probado, sí. Entonces también pensamos, porque tenemos muchos documentos en otros idiomas, en inglés y en francés principalmente. Elaboración de fichas. No vamos a descartar el componente humano, pero si le damos un formato de las partes de una ficha a la inteligencia artificial, se mete el documento y suponemos, eso está en proceso de prueba todavía, pero esperamos que sí va a ser exitoso. O sea que sin darle una importancia exagerada, yo diría de fetiche, como es propio del mundo de hoy, pero esperamos que sí, que la inteligencia artificial sea productiva para los fines nuestros. Roberto, vamos a terminar con un mensaje suyo, una invitación a la gente sobre la feria, pero una inquietud. El vínculo del archivo con las provincias. Usted ha dicho, está a mano de todas partes porque eso está digital, pero ¿hay una relación directa con la provincia o simplemente se limita a que el que quiera acceder ahí lo tiene todo? Sí, esto es muy importante porque aunque somos un país pequeño, también somos un país muy centralizado. Santo Domingo es una parte exagerada que no se corresponde incluso con la porción de la población. De 11 millones, tenemos aquí en esta ciudad 4 millones. La mayoría vive fuera de la ciudad, pero gran parte de los negocios y de las actividades se hacen en esta ciudad. Nosotros, para acercar a los usuarios a sus documentos de emisión, a los documentos de emisión relacionados con ellos, hemos contemplado la creación de archivos regionales. Hasta ahora solo existe uno, en San Juan de la Maguana, desde hace años. Yo diría que ha sido una experiencia exitosa porque ha recopilado información proveniente de las oficinas del Estado en un espacio regional. Dentro de unos días, posiblemente los primeros días del año que viene, se inaugura ya el Centro Regional del Cibao Central en Santiago. Ahí va a haber una documentación enorme donde se podrá prestar atención al rescate y para uso además de la población tanto de Santiago como de ciudades cercanas. Y está prevista la fundación de 2 archivos regionales más, pero han tenido dificultades por falta de recursos. Se han comprado los locales, pero no se ha podido todavía avanzar más por diversas razones. Uno en La Romana, que hemos visto que es el punto más equidistante de la región este, y el otro en San Francisco de Macorís, que es la región nordeste, que también le acordamos mucho peso en términos de vida social y de tradiciones, etc. Eso es hasta ahora lo que hemos contemplado para acercar al usuario a la documentación emitida en sus lugares. Bueno, la invitación a la gente para que asista, para que se acerque a la historia, porque en ese lamento suyo está que la historia es un instrumento para la identidad de los pueblos y para crear también ciudadanos de un país. Una invitación a la feria que estará hasta el viernes. Les agradezco sobremanera a todos ustedes esta oportunidad de exponer
los oyentes, a los asistentes a estas entrevistas tan importantes sobre la Feria del Libro de Historia Dominicana, que ya va por su 12ª edición, es decir, ya es una tradición consolidada que tiene el propósito de acercar principalmente a los jóvenes a la lectura, que es algo decisivo. En esta feria se hacen talleres de lectura, se dan conferencias, se hacen encuentros de autores con principalmente jóvenes y se presentan los libros, como es de rigor, libros tanto del archivo como de otros autores, de manera que es una especie de actividad de acción cultural que es la principal que hacemos cada año, porque a través del libro también perseguimos animar el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura. Muchísimas gracias, profesor Casá, por habernos acompañado. La entrevista continúa y usted la verá en su totalidad en el periódico El Caribe, en su versión tanto impresa como digital. Nosotros vamos a hacer una breve pausa acá en Despierta con CDN y regresamos enseguida. Jennifer Meléndez, desde Miami, Florida, abogada experta en temas migratorios que está con nosotros religiosamente todos los miércoles. Ella nos va a hablar hoy, atención a los que quieran orientarse, qué ocurre con una deportación, con una autodeportación o salida voluntaria. Explícanos, Jennifer, este aspecto novedoso para nosotros de la deportación en los Estados Unidos. Hola, muy buenos días, señor Nelson. Muy buenos días a todos los televidentes y a las personas que están en el estudio que no, pues, estoy viendo. Sí, decidí hablar en el día de hoy sobre esto, sobre todo porque me lo han preguntado en muchas actividades donde voy, debido a la cantidad de personas que están decidiendo irse de los Estados Unidos. Algunos están utilizando la aplicación de CBP One y otros simple y llanamente deciden irse. Y por eso estamos hablando de todas estas denominaciones, porque realmente solamente se puede hablar de salida voluntaria si la persona realmente ha tenido un contacto con lo que es Homeland Security, que sería pues el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye ICE y también pues incluye lo que es la Corte de Migración. Solamente un juez o ICE puede registrar una salida voluntaria. Y si una persona, por ejemplo, se va sin tener contacto con ninguna de estas agencias, puede ser que incluso la persona siga acumulando presencia ilegal en los Estados Unidos, porque puede ser que la salida no se registre. Y ahí hay un problema muy, muy grande. La persona puede decir incluso, yo me fui y ya pues no tengo nada pendiente con Estados Unidos, y puede ser que definitivamente ni siquiera se haya registrado la salida. Y si una persona tiene corte, eso es un error fatal, porque la corte va a continuar independientemente de que la persona se haya marchado o no. No hay, por ejemplo, un aviso automático a la corte de que la persona pues decidió retirarse. Y entonces, aunque la persona se haya marchado y dice, no, yo me fui voluntariamente, eso no se considera una salida voluntaria y probablemente esa persona tiene una orden de deportación, lo cual obviamente agrava lo que es la situación migratoria, ya que no solamente va a tener registrado presencia ilegal, sino también una orden de deportación. Y para ambas situaciones se necesitan perdones diferentes. Vamos en el contexto de una persona que sí habló con un juez y sí tiene una salida voluntaria. ¿Qué implicaciones tiene esta salida voluntaria? La salida voluntaria simple y llanamente elimina la orden de deportación, que hace obviamente un proceso más complejo, pero eso no quiere decir que se va a borrar la presencia ilegal que tuvo la persona. Y eso hay que tener mucho ojo, porque me dicen, no, yo me fui voluntariamente, entonces ya yo puedo aplicar a visa. No. Porque si, por ejemplo, entraste a los Estados Unidos, ya sea con visa o de manera irregular, y tuviste 8 años, 10 años, 5 años en los Estados Unidos, pues la presunción va a ser que definitivamente vas a volver a fallar a las leyes y te vas a quedar. Y eso no va a hacer que una persona reciba una visa, por ejemplo, de turista de inmediato por yo haber realizado una salida voluntaria. Esto simple y llanamente facilita el proceso migratorio, hace menos complejo y hace que pues elimine la necesidad del perdón por una orden de deportación. No sé si tienen una pregunta ya en el estudio para no extenderme así súper corrido. Esa parte se entendió muy, muy bien, Jennifer. No sé si hay algunos otros aspectos novedosos
en materia de deportación que has estado manejando tú en las últimas semanas? Pues básicamente esta es la situación de lo que está sucediendo, porque muchas personas se están yendo sin siquiera llenar la aplicación de CBP One. Y hay algunas personas que sí lo están haciendo, pero si tienen corte, igual deben de contactarse con ICE o con un abogado para que pueda detener esa orden de deportación, porque como les digo, no hay un sistema unificado donde realmente esa información se da de manera automática a lo que es los jueces de migración. Entonces, si alguien tiene una preguntita, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, Migración Sin Fronteras 305. Bueno, muy bien, Jennifer. Atención que la salida voluntaria o autodeportación tiene un procedimiento, exige que se cumplan unos pasos. Se entendió perfectamente. Gracias, Jennifer. Nos vemos en la vuelta. Bueno, la vuelta eso es como de México, ¿no es así? Mira, pues eso pasó de moda. No hay ya vuelta. No hay vuelta. La vuelta no cuadra, ¿no? No cuadra la vuelta, ni la media vuelta. Eso, ahí se puede decir que ha tenido éxito la estrategia. Tú estás como con un tono mexicano. Empezaste con Adelita y ahora la media vuelta. La media vuelta. ¿Ah? Caramba. Yo te dije que voy a ver. Nos están poniendo la musiquita. Sí. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye bye.